Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un vídeo más en Blog Emilio Cabrera. Tengo aquí al ladito mío el anillo que os mostré, ¿no? Esta réplica de museo, que es de la época de Marco Aurelio, del 160 después de Cristo, que hace referencia a la alegoría sobre el carro alado. Hablé sobre esto, sobre la alegoría del carro alado, en un vídeo anterior. Y bueno, acabo de llegar hace nada de un debate en Radio Nacional España, es la quinta o sexta vez que voy, y quiero comentar lo que hemos hablado porque me parece interesante y porque no siempre sé cuando se emite el debate que grabamos. De hecho, ya me pasó que la última vez perdí un debate muy bueno, me pareció muy bueno, y que era yo desde el punto de vista de la filosofía porque me llamaron de Radio Nacional de España gracias a Sobre la Vida Buena, gracias a ese primer libro de filosofía. A partir de ahí me han ido llamando más veces. Y era un debate con un psiquiatra y un psicólogo. Y me gustó muchísimo y me hubiese gustado tenerlo a mano para poder mostrarlo, porque debatíamos desde totalmente diferentes puntos de vista, ¿no? El, el psicólogo pensaba que nuestra felicidad, porque hablábamos sobre la felicidad, y yo creo que la felicidad es un término muy complejo. Y el psicólogo pensaba que nuestra felicidad depende de otros, que es importante esos otros para esa felicidad. Y yo exponía que si bien somos personas sociales, ¿no? Somos un animal racional y social. No puede ser que nuestra felicidad dependa exclusivamente de lo que decidan otros por nosotros, porque si no estaríamos perdiendo esa dignidad de poder construirnos como humanos, ¿no? Esa dignidad del hombre de la que hablaba Pico de la Mirándola y que expuse en un vídeo anterior sobre filosofía, y es un discurso, el discurso sobre la dignidad del hombre que todo el mundo debería leer y tener en mente, porque al final es en base a tus decisiones que vas construyendo tu vida. Y el psiquiatra estaba más de acuerdo con lo que yo comentaba, pero bueno, fue un debate muy interesante, ¿no? Y en ese debate yo exponía como depende de la mentalidad que tienes, de esa filosofía de vida que puedes tener. Al final creas una persona, un sujeto, un daimon, se diría en griego, frágil, o lo que un autor ha expuesto como antifrágil, y el estoicismo te crea como un sujeto antifrágil. Bueno, ese fue un debate interesante y lo perdí. No sé dónde está, ¿no? Si alguien que está viendo este vídeo lo ha escuchado o sabe dónde está y me lo hace llegar para poder compartirlo, genial. A mí me encantó. Y en esta ocasión estábamos en un debate junto con un sociólogo y dos psiquiatras de una escuela determinada. Fue un debate interesante porque del ego. Hablábamos del ego y cómo esto afecta al individualismo y cómo estamos haciendo unas sociedades cada vez más individuales. Y claro, pues me llamaron para que diese mi punto de vista desde el punto de vista de la filosofía. Y es que además el moderador, Tato, que es una persona maravillosa, iba con Sobre la Vida Buena, con ese libro que presenté ya hace tiempo, donde pongo una guía en base a la filosofía estoica y budista. Iba con ese libro. Para mí, vamos, ha sido que una persona que es tan importante, que emite constantemente programas, tuviese mi libro totalmente trabajado y me dijo al final, bueno, me lo dijo públicamente, por tanto, por eso lo puedo decir, que era uno de sus libros favoritos y que lo tenía como libro de cabecera. Además, me dijo, madre mía, lo que te tuvo que costar hacer libro, y sí, me costó varios años escribir sobre la vida buena, reflexiones desde el estoicismo y la filosofía budista. Pues bueno, pues me llamó. Y estuvimos hablando, por tanto, de ese ego, que habría que matizar, porque el ego, los psiquiatras comentaban que como estamos cada vez en una sociedad más individualizada, pues primamos nuestro ego y nos vamos desconectando. Y yo comentaba que no, que yo lo que opinaba era exactamente lo contrario, es decir, es en base a nuestro ego que habría que comentar, como hace Aristóteles en el libro noveno, si no me estoy equivocando, no me equivoco, en el libro noveno de Ética a Nicómaco, como hace Aristóteles en ese libro, diferencia un ego superior de un ego inferior. Y ahora matizo esto, ¿vale? Entonces, yo lo que comentaba es que es en base al ego inferior, ahora lo matizo, que vivimos de forma más individual, pensando en satisfacer esas necesidades más terrenales, esa parte concupiscible, acordaros del carro alado, esa parte concupiscible y esa parte irascible, es decir, lo mismo que las bestias, sentirse bien, y entonces nos vamos individualizando y entonces vamos perdiendo el contacto con otras personas,
todo esto lleva a sentirnos en una sociedad muy individualista y de soledad. De hecho, la mayor epidemia que hay hoy en día es la soledad. Y entonces creo que es preciso trabajar, que cada uno de nosotros trabaje por superar ese ego inferior. Ese ego inferior es ese ego al que le afecta todo. Todo lo que puedan decir le afecta como una herida. Se siente herido y necesita defenderse, o simplemente se sienten mal y como se sienten mal, hacen como una coraza y se protegen del mundo exterior. Ese ego inferior te lleva a los apegos, te llevan a apegarte a un cuerpo determinado, a una determinada forma de vida, a tener determinado estilo de vida porque se considera exitoso y si no lo consigues te sientes mal. En cambio, hay un ego superior que simplemente ese yo. Vamos a hablar, en vez de hablar de ego, vamos a hablar de un yo inferior. Esto sonará a quienes hayáis leído sobre la vida buena. Vamos a hablar de un yo inferior y vamos a hablar de un yo superior. En cambio, cuando desarrollas un yo superior y diluyes esa necesidad de aceptación, de apego hacia determinadas cosas, esa necesidad a lo mejor de consumir para sentirte bien, cuando todo eso lo diluyes, porque en lo que trabajas es en ti, pero como persona, al final lo que estás haciendo es alcanzar mayores cuotas de desarrollo personal y estás floreciendo como persona. De hecho, sobre la vida buena lo tengo por aquí, este es el libro que me he llevado a la radio y estos son los apuntes que tomé en la radio. Al final es florecer como persona para vivir una vida buena. Y eso es lo que tratas de conseguir, florecer como persona para vivir una vida buena y siguiendo los principios que yo comento, cuando haces esto, no lo haces de forma individualista y egoísta, sino que lo haces sabiendo que tu tiempo es limitado en este mundo, eres una persona caduca, todos tenemos un plazo de caducidad más o menos largo, dependiendo de nuestra genética, de nuestra forma de vida, también muy importante. De hecho, hace tiempo que se ha descubierto que es más importante incluso la forma de vida que la genética. Tenemos un tiempo limitado aquí y por tanto creo que a lo que tenemos que aspirar es a sumar en comunidad, a sumar, a ayudarnos, cada uno a su manera. Habrá personas que pueden ayudar más, otras podrán ayudar menos debido a sus circunstancias, pero tratar de crecer como personas para ayudarnos y tratar de crear una sociedad más cívica. Es decir, compartir, deberíamos todos compartir unos ciertos valores de tolerancia, de flexibilidad, de amor a la comunidad y en vez de vernos, y esto es lo interesante, en vez de vernos que esto tal vez es lo que se esté fomentando y creo que es malo, en vez de vernos como ramas sueltas de un árbol, que es lo que haría ese yo inferior apegado, vernos como un árbol entero. Somos parte de un árbol entero. Marco Aurelio dijo, lo que no beneficia a la colmena no beneficia a la abeja. Y es que no somos nada. El tiempo en el que estamos aquí es tan corto que al final hay cosas que nos parecen que son muy importantes que después, a la hora de la verdad, no importan tanto. Pero lo que sí importa es cómo crecemos desde el punto de vista de la comunidad, incluso a nivel más específico desde el punto de vista de la familia, ¿no? Yo ahora que, bueno, ya sabéis que he tenido un hijo y bueno, espero daros noticias buenas pronto, más cosas que os comentaré, pero desde el punto de vista de la familia, creo que es súper importante ese crecer, ese trabajar. Yo no trabajo por mí, yo no trabajo para tener más cosas en una sociedad consumista. Lo hago por mi familia. Y creo que eso es muy importante porque tu familia luego incluye a más personas, incluye a tu entorno, a tus amigos, a tu ámbito de actuación, los opositores, por ejemplo, estos vídeos que grabo para la gente que tenga interés en la filosofía, la ciudad, el país, la Unión Europea, vernos como parte de un todo. Ese es el pensamiento cosmopolita que tienen los estoicos y la verdad que mientras debatíamos me daba cuenta cómo, por ejemplo, sobre la vida buena, he tocado a través de esa filosofía del estoicismo y de la filosofía budista todos, todas esas herramientas que comentaban los psicólogos, los psiquiatras, que está comentando el sociólogo, que son necesarias para vivir bien con sentido y con propósito. Y entonces me pareció muy interesante porque vemos siempre el egoísmo de una forma negativa y es que el egoísmo que solamente prima lo material, lo mundano, lo terrenal y está pegado a cualquier cosa y se siente herido por cualquier comentario, es un egoísmo
enfermizo, es un egoísmo tóxico, pero un egoísmo que supera ese egoísmo inferior a un egoísmo superior, lo que yo llamo ese yo superior en sobre la vida buena, que también lo dice la filosofía budista, que hay que diluir ese ego inferior para verte parte de un todo, ¿vale? De hecho, tanto el estoicismo como la filosofía budista, la gente que no lo entiende, que muchísima gente habla de ello sin entenderlo, comentan que son filosofías individualistas, y tanto en la filosofía budista como en la filosofía estoica, lo que prima es la comunidad, es decir, tratar de trabajar, pero no para ti, no como decía Adam Smith en La riqueza de las naciones, que por cierto, a Adam Smith se le entiende muy mal porque solamente la gente solamente lee La riqueza de las naciones o hace referencia a la riqueza de las naciones sin leerlo. Y realmente para leer La riqueza de las naciones previamente había que leer la teoría de los sentimientos morales, que fue el libro previo a La riqueza de las naciones y con el que se entiende el otro. Pero bueno, pasamos este breve paréntesis, que es importante. Y en La riqueza de las naciones comentaba que no es la benevolencia del carnicero lo que permite llevar la carne al cliente, sino que es su interés, que la gente obra por interés y obrando cada uno por interés, pues se ponen en común todo y llega a un equilibrio y es el equilibrio del mercado. Esa es la teoría de la mano invisible, esa es la teoría de Adam Smith sobre la riqueza de las naciones, ¿vale? Pero es que Adam Smith, en teoría de los sentimientos morales, tenía una rigidez moral tremenda. Era una persona muy ética, por así decirlo, ¿vale? Muy ética. Entonces, no se imaginaba que determinadas empresas o determinados poderes se aprovechasen tanto del mercado como para crear la inestabilidad y las situaciones de poder que se generan y por lo cual, que se ve en Estados Unidos, por ejemplo, y por lo cual es necesaria esa intervención del mercado, no para una economía comunista, sino para corregir esos fallos del mercado, por ejemplo, mediante la intervención, ¿no? Como está pasando ahora con el tema de la energía y demás. ¿Por qué estoy comentando todo esto? Porque creo que es muy interesante tener en cuenta que para vivir en comunidad tiene que haber unos principios básicos cívicos, como diría, una ética cívica, como diría Victoria Camps, que es una filósofa que la verdad que sus historias son muy interesantes. Y los estoicos, al igual que ha hecho Victoria Camps, que es una filósofa española que está en el Consejo de Estado, al igual que ha hecho ella, los filósofos beben de las diferentes doctrinas que surgieron con las escuelas helenísticas. Bueno, primero con Sócrates, con los distintos discípulos de Sócrates que luego crearon diferentes escuelas, desde los cínicos hasta, bueno, los hedonistas, pero los hedonistas la verdad que cogieron bastante poco o nada. Luego Platón, de Platón luego surge Aristóteles. Bueno, de todo ese pensamiento, el estoicismo bebe, y no solamente ese pensamiento, los cínicos, por ejemplo, se inspiraron también ¿fueron los cínicos? No, no, perdón, los escépticos. Los escépticos viajó con la delegación, con Alejandro Magno, a la India y bebió el conocimiento de lo que llamaban eh, filosofistas, creo que lo llamaban así, con los yogis. En la India se nutrieron de lo que era la filosofía budista que llevaron luego también a Grecia. Y por eso están tan interconectadas estas filosofías. Y entonces, el estoicismo cogió lo mejor de cada escuela e hizo un sistema completo. Por eso, cuando voy a estos debates en Radio Nacional de España, me siento tan seguro, porque en primer lugar, creo que es súper importante dudar. Y yo no sé si he estudiado muchísimo, he leído prácticamente todo lo que se ha publicado por los filósofos antiguos de las diferentes escuelas, no todo porque eso es imposible, pero los filósofos de las diferentes escuelas helenísticas, prácticamente lo he leído todo, y veo cómo el estoicismo lo agrupó y te da un sistema moral de vida, es decir, una guía, es decir, un mapa para moverte por el mundo, herramientas para tu día a día. Podemos hablar de herramientas desde la disciplina del juicio, de la disciplina del deseo, de la acción, disciplinas, herramientas, disciplinas para tu día a día, que te facilitan muchísimo la vida, tremendamente. Y por eso creo que Tato, el presentador del programa, tenía este libro completamente anotado, lleno todo pues eso, de notas, subrayado, y la verdad que me hizo muchísima ilusión verlo. Quería comentar ese paso, ¿no? De ese ego, de ese yo inferior, ese yo superior, esa tranquilidad de vida que te da esta doctrina, el estoicismo y la filosofía budista, se tocan en muchísimos puntos, aunque comentan cosas similares.
de forma diferente. Por ejemplo, lo que llaman patos, pasiones, PHATOS, se llama dukkha según el budismo, pero con diferentes terminologías hablan de lo mismo. Me parece muy interesante, muy apasionante. Yo creo que os puede sumar mucho, así que simplemente me he pasado por aquí para compartirlo con vosotros. Un abrazo muy, muy grande. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.